Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de arrancar este depa y qué bueno que están en la sintonía. Ya saben, en martes la bicicleta rifa aquí y entonces vamos a hablar de este maravilloso vehículo, nuestra flaca hermosa y que, bueno, pues ya está nuestro invitado en la mesa, así es que todo listo para que arranquemos. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Toño U. Y bueno, ahora sí, listos, ya estamos con esta musiquita montándonos y la mesa puesta, la pasta, como ya saben, en martes damos carbohidratos para los invitados, que algunos los necesitan más, otros menos, pero yo creo que siempre caen bien cuando estamos pedaleando. Juan José Doñán, ciclista, escritor, algunas veces periodista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues algunas veces todo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Toño, por tu hospitalidad. No, gracias por haber aceptado la invitación y pues va bien, ¿no? La bicicleta en nuestra ciudad. Bueno, va mejor que en otros tiempos. Todavía nos falta. Sí. Es decir, falta una educación de los dos lados, una aceptación generalizada. Compartir la vía pública de manera civilizada, tranquila, correcta. Nos ha costado un poco, pero diríamos se han tenido avances. Pues sí, ¿no? Yo algunas veces en este espacio he dicho que cualquier nacimiento es doloroso y estamos precisamente en ese momento, ¿no? En ese momento que me siento, como ciclista, me siento muy afortunado que estemos viviendo esto, ¿no? Sí, claro. O sea, qué padre hubiera sido que, ya ahorita nacido en Copenhague, sí, claro. Ya hasta estuviéramos haciendo otra cosa, Sí, yo creo que esta es una generación pionera en muchos sentidos, para bien y para mal, sobre todo para bien. Es decir, o sea, que también tenemos que aprender, es decir, o sea, que hay derechos y obligaciones de los dos lados, incluidos obviamente de los ciclistas. Lo que sucede con el ciclista siempre es que es mucho más vulnerable. Claro. Vamos a decir que cualquier otro tipo de vehículo de transportación. Así que diríamos en el ciclista no cabe duda de que justamente el ciclista es la carrocería. Ajá. Y entonces diríamos pues está expuesto y entonces tampoco es exagerado decir pues que se anda rifando el físico, que aunque es una carrocería inteligente, es decir, es una carrocería capaz de evadir golpes, de evadir alcantarillas muy anchas, que vamos a decir, mientras hay esta suerte de discurso oficial, municipal, estatal, de todo, uno ve, por ejemplo, o sea, que tienes que estar súper al alba, porque si no, pues te vas en una alcantarilla. Sí. En cualquier lado. O sea, que ahí diríamos, una de las cosas que habría que pedirles a las autoridades es alcantarillas que además van justamente por el lado en que va el ciclista, ¿no? Que es por la orilla. Entonces, diríamos, de pedir ese recambio y bueno, pues de alguna manera, o sea que tienes que cuidarte de arriba, de abajo, de los lados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pero es emocionante. Es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante y yo no sé si era tan emocionante y la pregunta va a esto, ¿no? De ahí vamos a agarrar pues este hilo conductor que va a ser el programa Si Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara era un pueblo bicicletero? ¿O por qué podemos llegar a ser ahora ese pueblo bicicletero? O como yo alguna vez pues me atreví a decirlo, ¿no? La primer ciudad estilo europeo en nuestro país. En el año 1928, Salvador Novo vino de México a Guadalajara y dice que él en 1928 no conocía otra ciudad de la República donde hubiera tantas bicicletas. Es decir, o sea que en 1928 estamos hablando de casi 90 años. ¡Wow! Casi 90 años, decía que era donde más había bicicletas, es decir, que las personas se transportaban en bicicleta. Desde luego, pues en ese momento, vamos a decir, es algo que se mantuvo durante muchas décadas. Luego, en los años 50, a principios de los años 50, González Gallo, como gobernador de Jalisco, concibió una ciudad para el automóvil como signo de modernización, de progreso, y la bicicleta fue marginada y se le da la puntilla en los años 60, se les obliga a tener placas, y luego
otra cosa más, una restricción, no entrar al centro, porque daban mal aspecto. ¡Qué groseros! Eso llegó a decirlo un jefe, el jefe de tránsito de entonces, que si yo no entiendo mal es un notario que todavía vive, un notario público, tal vez retirado, no sé, pero vamos a decir, pues diríamos una suerte de recuperación que se ha ido dando poco a poco en trompicones, con un apoyo, en mi opinión, más discursiva que real y efectiva de las autoridades. Es decir, eso me gusta. Sí, crees que viene más? Hay un choro, diríamos, pues luego hay que agarrarles la palabra y decir, vamos a decir, a ver, pues con hechos, no de dientes para afuera, ¿no? Oye, Juan José, es un hecho, no, o sea, digo, estoy de acuerdo, ¿no? Sí siento que muchas veces los políticos toman este boom que ha venido de parte de la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Gracias a paseos, a vía recreativa, muchas de estas cosas. Y dicen, no, pues la bicicleta, súbete a la bicicleta, ¿no? Y ponen espectaculares enormes, ¿no? Y bueno, cosas ahí súper en algún momento buenas y como dices, pues nos subimos y nos colgamos. Pero, por ejemplo, ha habido chicos como muy inteligentes que gracias a que los políticos se han querido subir a esto, pues aprovecharon y ahí tenemos la bicicleta pública. La semana pasada nos decía un camarada que él acaba de llegar de Inglaterra y dice, oye, siento fregoncísimo que estoy en Inglaterra, en Londres, y llego aquí a mi ciudad y veo las bicicletas públicas que se usan en Londres y son las mismas que tenemos aquí. Entonces, estos son los detalles que dices, bueno, pues ándele por habladores. Sí, por supuesto. Claro, es decir, ahí se requirió una inversión, pero hay que decir lo siguiente, que es dinero público. Yo digo que es dinero público bien empleado. Creo que todavía el programa Mi Bici está un poco subutilizado, es decir, no ha tenido el desarrollo esperado, no ha tenido el rebote social. Es decir, por ejemplo, Mi Bici prácticamente no existe en el oriente de Guadalajara. Es decir, que es algo, diríamos, bueno, pero formaría parte, diríamos, de esa suerte como de ciudad menospreciada que ha sido históricamente el Jodiente. El Oriente. Pues le han dicho el Jodiente siempre. Ese Jodiente, sin embargo, vamos a decir, ahí es donde ha habido históricamente el mayor número de ciclistas que emplean este vehículo, la bicla, de manera cotidiana, sobre todo para ir a chambear, para muchas otras cosas. Y pues yo creo que ahí sí hay una verdadera heroicidad de estas personas que se enfrentan con vialidades en muy mal estado, que torean coches, que evitan baches, que y que bueno, que sudan la gota gorda y que finalmente generan riqueza en la otra Guadalajara, en la Guadalajara del poniente, y no hay una suerte de reconocimiento. Es decir, de alguna manera es un poco para, en el caso de de nuestra clase política, pues es sobre todo en la parte, diríamos, donde aparecen en la foto, donde salen en los medios. Y bueno, creo que sin embargo, pues hay que insistir en que ese programa, que efectivamente es valioso, tiene que haber más publicidad, tiene que haber correcciones, tienen que hacerse más ciclovías. Es decir, esta cosa, diríamos, es pura teoría de que tú tienes, de que hay vialidades en las cuales tú tienes una preferencia. Pues, ¿cuál preferencia? Es decir, prioridad, ¿verdad? Prioridad, ese si quieres, mira, vamos a dejarlo ahí y ahorita vamos a la pausa y regresamos con eso, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál prioridad? ¿No? Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA y seguimos en este martes de bicicletas, pues hablando de ellas, ¿no? De todo lo que está sucediendo y no debemos dejar pasar esta gran oportunidad porque tiene todas las condiciones. Algunas calles, como dijo Juan José, pues están muy mal, pero no tenemos grandes subidas, nuestro clima está bien, hay chance, ¿no? Hay chance de que tengamos una ciudad con muchas bicicletas. Ahí venimos, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Juan José Doñán y, a ver, prioridad ciclista y la bicicleta muy bonita, un triángulo verde. En la práctica las cosas son de otra manera, es decir, el ciclista sigue, vamos a decir,
jugándose el físico, sigue estando con todo y que lleve sus luces y demás, con la incomprensión, con la molestia, con la prepotencia del automovilista, con la incomprensión y yo diría a ratos hasta la envidia. A ver, sí, mucha. ¿Por qué? Porque diríamos, Guadalajara ya, para su desgracia, ahora las cifras de ese desarrollo, de ese progreso y de esa modernidad cacaraqueada, o cacareada a mediados del siglo pasado, en la época de González Gallo con el automóvil, tiene ahora la desgracia de que Guadalajara es esclava del automóvil en muchísimos sentidos. Un automóvil ya que cada vez va a velocidades más ralentizadas por la cantidad y la explosión vehicular que hay, es decir, la cantidad de vehículos que hay. Digamos, para nuestra desgracia, resulta de que Guadalajara tiene más vehículos per cápita que la propia Ciudad de México. Ese es un dato tremendo, ¿no? Sí, Juan José, o sea, yo diría horrorizante. Ajá, sí. Y luego, sin embargo, tú vas en tu bicicleta, vamos a decir, pues casi por cualquier avenida, y ves que van a vuelta de rueda. Y entonces tú vas en tu bicicleta a una velocidad normal de un ciclista, es decir, pues si es una vialidad, es decir, 18, 20 kilómetros por hora más o menos, que es como el promedio de un ciclista normal, rebasando Audis, Mercedes-Benz, Homers, etcétera, etcétera. Yo por eso digo que deberían ir en la autobahn de Alemania, ¿no? Que yo diría por eso digo que también hay una cosa ahí de envidia. Es decir, que de pronto, pues tú puedes salir, es decir, puedes llegar a tiempo a tus citas. Es decir, yo creo que en los medios que existen en Guadalajara, solamente existen dos que te permiten. Uno de ellos muy limitado y muy eficaz, que es el tren ligero. Es decir, con el tren ligero puedes calcular el tiempo porque el tren ligero lleva paso franco. Claro. Otro que puede llevar paso franco con cuidado y demás es la bicicleta. Con un coche no sabes. Es decir, que ya te encontraste con un embotellamiento, con un cierre, con un choque, etcétera, etcétera. Entonces yo diría pues que las ventajas de la bicicleta van mucho en ese sentido, y lo otro es la salud. Es decir, que aunque todos respiramos pues la misma atmósfera, porque aquí estamos, sin embargo, pues quien usa la bicicleta no se oxida, a diferencia de los demás. Es decir, tiene condiciones de salud mucho mejores, sus reflejos están mejores, tiene una condición física mayor, es menos fodongo, tiene menos propensión a la diabetes, tiene menos propensión también a la obesidad, a un paro cardíaco, etcétera, etcétera. Sí, exactamente, también. Entonces vamos a decir que en ese sentido, pues la bicicleta, pues además otra de las cosas, que no hay limitaciones incluso de edad. Es decir, la bicicleta puede ser utilizada por personas, uno lo ve, por decir algo, en ciudades europeas, hombres, mujeres de muy distinta edad, que con toda tranquilidad, con toda normalidad, no como una moda, sino como un estilo de vida, la emplean. Es decir, forma parte de su manera de vivir. Es decir, la bicicleta, que es pues muy noble, económica. Hay algo que me gusta mucho de la bicicleta y creo que tú tienes mucho que decirnos. Democrática. Sí, claro. No, ahorita dijiste las marcas de estos autos que si tú los ves a la distancia y pones uno de estos japoneses que empieza con N, ¿sabes? Y a la distancia dices, hay diferencia. Sí, claro. Pero tú puedes poner una bicicleta de gama altísima, sí, y poner al lado una fibra de reja de cancel, ¿no? Y al lado una de carbono, con toda la gama y grupos y componentes campañolo. Lo digo porque aquí ni hay. Eso no me van a cobrar. Ey. Entonces a la distancia tú dices dos bicicletas. Ajá. Claro. Y a la distancia de los autos dices Bocho, Mercedes-Benz. Sí, claro. ¿No? Sí. Esta democracia que tiene la bicicleta es una cosa que está padrísima. Bueno, sí, es decir, a ver, la bicicleta es accesible, está al alcance de prácticamente de todo el mundo.
es decir, hasta de medio uso. O sea, podríamos decir con toda seguridad y sin exagerar que solamente quien no quiere no tiene una bicicleta. Claro. O sea, es decir, tú te lo propones y entonces la encuentras. Y luego, claro, si tienes esos gustos, diríamos, de esas exquisiteces de ir buscando a llegar, es decir, a los Ferraris de la bicicleta, es decir, a una Campagnolo y demás. Bueno, esas ya son sofisticaciones y diríamos, pues no parece como propio para una ciudad como la nuestra. Es decir, pues son biclas de ruta y que efectivamente, diríamos, son muy apetecibles y muy robables. Y además, hasta donde yo sé, esas bicicletas, una bicicleta no la puedes asegurar a diferencia de un coche. Yo me imagino que ya han de estar como las aseguradoras echándole ahí, por lo menos aquí en Guadalajara, bueno, son todas las cosas que presenta el boom ciclista, ¿no? Sí. Algunas aseguradoras podrían ponerse truchas y decir, mira, como aseguramos una colección de piezas de arte, pues también podemos asegurar la vida de un ciclista y además... Bueno, eso sí, la vida sí. Es decir, pero yo digo, por ejemplo, de que te roben una bicicleta. Es decir, si te roban una Campagnolo, pues, o te roban una Trek de X condiciones, pues vamos a decir, la aseguradora, no hay una aseguradora hasta donde yo sé. Sí, puede ser, no, claro. Sí, no lo hay. Pero vamos a decir, también diríamos que también en este ámbito también hay exquisiteces y refinamientos. Es decir, a ver, como esta gama que tú decías, desde el bocho, pues que ya es una cosa clásica, hasta Trek, Campagnolo, Jant, etcétera, etcétera, ¿no? Pero diríamos, existen para todas las condiciones, para todas las necesidades, de montaña, híbrida de montaña turismo, híbrida de turismo ruta, ruta pura, etcétera, etcétera. Entonces, creo que está la oferta, está la variedad, y luego lo otro, es decir, que las personas se sienten bien. O sea, después de andar en bicicleta, de darte tu pedaleada, la sensación, diríamos, humana es de bienestar, necesariamente. Es decir, que además cuando llega la persona que acaba de pedalear, sí, claro, y que conecta con otra persona que está, no sé, en una cuestión sedentaria, o que está... Esta persona que llega ya pedaleando y se presenta con el que está, pues, en el sedentarismo, transmite una sensación de energía de vital, padrísima. Sí. Bueno, hay más endorfinas, contaminas, o sea, no contaminas. A ver, esa es otra de las cosas. Es decir, a ver, quien va en un coche, por lo general, la mayoría de quienes manejan son automotores individuales. Y entonces diríamos, vas ocupando una parte de la vía pública grande y vas contaminando. O sea, les vas cobrando a todos los demás, usen o no coche. Es decir, tú estás teniendo un costo para la sociedad manejando. Bueno, es decir, así concebimos nuestro desarrollo. Y lo otro, es decir, cada bicicleta es un vehículo, es un coche menos. O sea, hay que verlo de esa manera. Un espacio en el transporte público más. Sí, exactamente. O sea, es, diríamos, un espacio menos en la vía pública. Es decir, un congestionamiento vial menor, aminorado. Entonces, si tú le ves por todos lados, son puras ventajas. Y eso que se ha mencionado y que tú mencionabas también. Es decir, a ver, la topografía de Guadalajara es magnífica para la bicicleta. Yo diría, a diferencia de Zacatecas, a diferencia de, no sé, de Guanajuato o de otra serie de ciudades que tienen pendientes muy castigadas, bueno, que también se pueden hacer, por supuesto, y se hacen, de hecho, pero vamos a decir, tus condiciones son ideales. No hay un calor extremo. O sea, por todos lados son ventajas y parece, diríamos, hemos sido durante muchas generaciones renuentes a ponerle dificultades y bueno, lo que debería hacer la autoridad en real es casi premiar a quienes usen eso, es decir, esta idea, diríamos, con cierta timidez, que se ha hecho una ley,
que tiene ahí sus asegúnes de protección al ciclista. A ver, eso, Juan José. Vamos, te interrumpo así porque tengo que mandar la pausa, pero tocaste justo el asunto importante. La biciley. No hay una biciley en otro estado de la República. ¿No? La acaban de estrenar. No está socializada. Vamos a hablar de todo esto en este siguiente bloque de la biciley. ¿Qué opina Juan José Doñán? Y ahorita regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso con ustedes y pues platicando aquí en Martes de Bicicletas precisamente de este maravilloso vehículo que como dice Juan José, tenemos un espacio perfecto para que nuestras bicicletas rueden y rueden y rueden. Y además, ya hay una biciley, ¿no? La famosa biciley, en donde pues algunos de ustedes ya han de estar familiarizados con ella. Ya por lo menos se platicó en estas charlas de café o en sus casas, pero no todos la conocemos. Sí, bueno, falta efectivamente una mayor difusión o socialización, como se dice. La biciley se hizo a partir de propuestas que asociaciones y organizaciones relacionadas y promotoras del uso de la bicicleta llevaron al Congreso y desde luego pues la comisión respectiva no tenía argumentos suficientes para denegar o rechazar esa propuesta, que además tiende hacia muchas cosas, es decir, a una sociedad más saludable, a una ciudad menos contaminada, a la diversidad en los medios de movilidad en una ciudad como la nuestra, etcétera, etcétera. Y finalmente se hizo y todo. Creo que sí, o sea, no existe la difusión suficiente. Los medios, periódicos, medios electrónicos pues sacaron la noticia como para decir ya, pero diríamos no hay una suerte de insistencia. Creo que en buena medida está en las asociaciones, colectivos, organizaciones promotoras de uso de la bicicleta, difundir no solamente entre sus asociados, entre sus miembros, sino también entre la sociedad general los alcances. Hasta donde entiendo falta la reglamentación, es decir, hay algunos principios así como torales, básicos, que un poco como con medio la renuencia de ciertas autoridades de movilidad y de otro ámbito, de ponerle, por ejemplo, de que en algún momento querían de ponerle placas y demás, cuando diríamos pues el propósito no es ese, o sea, el propósito no puede ser ni recaudatorio, ni puede ser tampoco, diríamos, sancionatorio. Porque yo diría lo siguiente, aun cuando obviamente un ciclista no debe subirse en la bicicleta, no debe pedalear en la banqueta, y especialmente, digo, salvo que vaya de subida de por medio, ¿verdad? Pero vamos a decir, habitualmente no debe hacerlo. Aun cuando, diríamos, infringiera ese principio y le, vamos a decir, no sé, atropellar o tocar a alguien, no es lo mismo que te toque o te atropelle un vehículo automotor. Es decir, a ver, el caso es menor y muy probablemente el ciclista sale más dañado que el otro, es decir, porque el otro se cae. Es decir, no se debe hacer, pero creo que en este caso falta, diríamos así como, en mi opinión, ciertos puntos finos con lo de la biciley, que es verdad. En este caso, Jalisco es pionero en este ámbito y de alguna manera ese tipo de cosas tienen que irse pues perfeccionando, tienen que irse viendo detalles y sobre todo que tiene que irse ajustando a partir del uso. Es decir, a mí me parece exagerado esta cosa de los 5 metros que tiene que ser, pues no alcanza la calle, para que el vehículo, diríamos, o metro y medio para que te rebase. Sí, es decir, a ver, pues bueno, en el topos uranos platónico sí ocurre, o sea, sí es posible, porque es el mundo ideal, es el mundo de las ideas. En la práctica no. Yo lo que creo ahí es que es una cuestión de cuidado, de respeto, de convencimiento del propio automovilista que está diciendo, ese que va adelante y ese que va en la bicicleta me está permitiendo a mí ir más rápido porque si fuera un coche yo iría más lento.
Sí. Sí, o sea, es decir, que tiene que verse de esa manera. Es decir, tiene que haber, yo creo que eso tiene que darse también, y esa es la muy buena noticia, en un relevo generacional que va a venir, que uno ve el entusiasmo que hay sobre todo entre las nuevas generaciones, jóvenes muy jóvenes, adolescentes y niños, este gusto y este entusiasmo. Bueno, lo ve uno en la vida recreativa, que diríamos se hace sobre todo con un propósito, sí, de recreación. Pero lo importante es el uso cotidiano, es decir, que esta bicicleta no sea de un paseo dominical por la mañana, sino que sea de un uso cotidiano, que te permita llegar a tiempo a tus citas, que te deje el coche solamente para casos excepcionales, con la grandísima ventaja de que te puedes estacionar y quedar en cualquier lado. A diferencia, diríamos, de un automotor. El problema es dónde lo dejas. Alguien decía que en el futuro, yo diría ya en el presente, una de las formas de la felicidad va a ser llegar a tiempo. Es decir, sí, o sea, esa es la cuestión. Diríamos, finalmente los trayectos son tan lejanos en muchos casos y en otros tan lentos, sobre todo. Es decir, que aunque tú estés relativamente cerca, si tú vas al centro, pues híjole, ya pelaste los ojos porque diciendo ¿y dónde? Y no porque ahora esté en la línea 3 del tren ligero, pues probablemente en el mediano plazo haya otra cosa. Pero vamos a decir, es decir, esto. En cambio, en una bicicleta nadie piensa eso en automático. Es decir, ya encontrarás algo. Lo puedes hacer en una banca pública, lo puedes hacer de un arbotante, aunque no haya necesariamente ciclopuertos. Claro, ahí está el poste, ¿no? Sí, exactamente, o sea que se puede hacer. Ahí está el puesto todo de periódicos que le puedes decir al camarada, claro, oye, lo puedo amarrar aquí al lado, ¿no? Claro. O te la cargas. O la cargas. O la cargas, es decir, a ver, que tú vas a una segunda planta, tercera, pues la subes. O sea, ¿cuál es la bronquitis? O sea, en cambio con un coche no puedes hacer eso. No puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene la bicicleta? Pues puras virtudes. Sí, hay cosas que tiene y bueno, yo no sé por qué hay sociedad, hay parte de la sociedad, como estos vecinos de aquí de Jardines del Bosque, que están en contra de que pase una ciclovía por su colonia. Yo no hemos podido, los hemos tratado de invitar y no ha habido como el amarre completo para que vengan. No han querido mucho. Que expresen su... Sí, les hemos dado aquí su derecho de réplica, de decir, porque les hemos, diferentes invitados les han dicho que no puede ser, que porque alguno de los argumentos es que dicen ni pasan bicicletas. Bueno, hay banquetas en donde no pasan peatones, entonces quiten las banquetas, claro, también, ¿no? Si ese es el mismo principio, ¿no? Habría que quitar, no sé, las banquetas de Lomas del Valle, de Colina de San Javier y demás, ¿verdad? O sea, de todos esos lugares, por supuesto. Sí, entonces, ¿qué ves en esta sociedad que te dicen y argumentos así como, ¿qué quieren? ¿Un pueblo bicicletero? Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí volvemos a lo mismo. O sea, creo que es una postura, diríamos, desarrollista de otro tiempo donde se asocia el vehículo que nos está ahogando, y nos está ahogando literalmente porque los vehículos contaminan. Claro. Es decir, a ver, o sea, no necesariamente hay que ver... Aunque sean del último modelo. Sí, no hay que ver necesariamente el humo para pensar que está contaminado. Es decir, a ver, esos contaminantes más peligrosos y más venenosos son invisibles. Y los respiramos. Es decir, a ver, ahí también hay una suerte de democracia fatal. Porque finalmente está recortando la vida de las personas que vivimos aquí. Es decir, a ver, no respiramos, nuestra atmósfera no es Tapalpa Plus. Nuestra atmósfera es de otro highs, es decir, casi está en el otro extremo. Y entonces vamos a decir, oponerse a la bicicleta es, vamos a decir, de alguna manera pedir o alentar el uso del vehículo, es decir, del vehículo automotor. O sea, no hay más. El otro es el tren ligero, es decir, pero el tren ligero no contamina, o bueno, no contamina la atmósfera porque se mueve por energía eléctrica, por energías limpias, diríamos en este caso.
Y yo diría que esta cosa, por ejemplo, de los vecinos, también hubo en el caso de los Santa Margarita de otras cosas. Creo que también acá por el lado del lado de acá del Boulevard Atlaquepaque, oficialmente Marcelino García Barragán, esta suerte como de renuencia cuando vamos a decir, todos esos proyectos van en la calidad de vida, en primer lugar, del lugar donde se ponen. Claro, era lo que decía una compañera, es que, a ver, vecinos, analicen. Su colonia está tomando una plusvalía mayor. Sí, claro. No, o sea, y ya hubo eran 5 gritos y ya nada más fueron 2. Va a valer más mi casa. Entonces, sí, claro. Por supuesto. No cacharon ese detalle, ¿no? Se las reviró de una manera. Es decir, a ver, o sea, que finalmente de lo que tiene que buscarse es la diversidad, es decir, la coexistencia de distintos tipos de movilidad. Y que entonces tú tienes una baraja más amplia. Y lo que más te conviene es lo que usas. Es decir, a ver, si yo voy a salir, vamos a decir, fuera de la ciudad, bueno, pues sí, o sea, ahí pensaría yo a Chapala y demás. Yo no recomendaría mucho irse en bicicleta a Chapala, salvo que se quiera hacer una cosa hazañosa, porque no existen las condiciones, es decir, no hay un buen acotamiento, la educación vial, y es decir, y por algo las personas, diríamos, no hacen ese recorrido que por lo demás sería muy magnífico, ¿verdad? Es decir, a ver, de pronto irse, hay un par de cuestas sabrosonas. Sabrosas es la palabra. Que es tanto la del Tapatío como la que va sobre todo la de Tlahuacán de los Membrillos hacia Chapala, y con una pendiente también de bajada, pues también muy sabrosa. Muy guerrera. Sí, pero ahí el ejemplo nos lo han puesto sobre todo la comunidad norteamericana, estadounidense y canadiense que vive en los pueblos de la ribera, es decir, Chapala, San Antonio de Tayacapan, Ajijic, San Juan Colza-Salaído y demás, que hicieron, hasta donde yo sé, la primera ciclovía. Sí, claro. Oye, Juan José, vamos a nuestra última pausa. Eso fue genial, ¿no? Sí. Y la gente ahí la veía. Sí, claro. Y fue y le usaron. Sí. Y fue para sí, los norteamericanos fueron los que... Pero quien más lo usaba era precisamente la gente que trabajaba en estas comunidades, en estos pueblos. Claro. Ahí venimos, no se vayan. Esto es el DEPA y estamos platicando con Juan José Doñán. Y entramos al último bloque que sería, pues, ahorita les digo. De regreso con ustedes y pues sí, ya la recta final, el embalaje final, como se dice en el tema, en el ciclismo de el sprint. El sprint, ¿no? Oye, Juan José, pues la ciudad tiene todo, las condiciones ahí van, estamos. Pero ahora, ¿qué le falta al ciclista? Porque el martes pasado yo decía, por unos perdemos todos. Sí. Y como decía hace ratito, ¿no? Es tan democrática que ahí va el ciclista, ¿no? Y si tú te le metiste, si te le encontraste a un automóvil, a un automotor, y tú ibas en sentido contrario y le saliste muy, muy bravo, o vas en el centro del carril y esta persona, pues tú sientes, o sea, que lleva prisa. Y dices, pues aquí dice prioridad, entonces le doy hasta más despacito. Uh-huh. O sea, todo este tipo de cosas, por unos perdemos todos. Sí, bueno. ¿Cuál es el consejo de un ciclista para otro ciclista? A ver, independientemente del vehículo en el que alguien se mueva, vamos a decir, en todas partes del mundo han existido, existieron y van a existir rufianes y ojéis. Ya, claro. Y entonces pueden moverse en lo que sea. Y efectivamente yo creo que uno no es responsable de lo que hagan los demás. Cada quien es responsable de sus actos y entonces no se debe hacer, finalmente eso es lo que se llamaba en la lógica elemental el razonamiento inductivo. Tú no puedes hacer una generalización de una particularidad. Pero creo también lo siguiente, que todos tenemos que aprender, es decir, a ver, que tiene uno que aceptar a los demás, tiene que aceptar la diferencia, no solamente en la movilidad, en cualquier otra cosa de la vida. Y diríamos esta aceptación del otro, esto que se le llama tolerancia, que no es decir de tolerancia como sinónimo de aguantar, sino como de respeto, de consideración al otro. Un pensador español, Fernando Savater, tiene, en mi opinión, una de las mejores definiciones de lo que es ser tolerante, que cabe también aquí en lo que estamos hablando, que dice que tolerante es al que le gusta que haya cosas que no le gustan. Es decir, incluso se puede hacer hasta en el ámbito musical, como diciendo, bueno, a mí lo mío, a mí no me gusta,
la banda. Pero qué bueno que haya gente que se divierta con eso. O sea, pues, como diciendo chido su cotorreo. Y entonces vamos a decir como que de pronto diríamos, a eso tendríamos que aspirar. Y tendríamos también, diríamos, que asumir nuestra propia responsabilidad. Efectivamente, considerar que ahí hay alguien que viene en un coche que también tiene derecho a usar la vía pública, como yo la tengo, que el hecho de que diga ahí prioridad con unas letras verdes ahí que se están deslavando cada rato, en un balizamiento ahí de pintura, yo no sé de qué calidad sea, me tiene que llevar a mí a convencer que efectivamente el vehículo automotor es más rápido y que entonces yo tengo que orillarme. Yo cuento un caso como lo siguiente. Venga. Hace 3 años, 2 compañeros y el de la voz fuimos a hacer una pedaleada, esa sí guerrera, puedo decirla sin exageración. En 26 días hicimos una pedaleada de Roma a Santiago de Compostela, 3,000 kilómetros aproximadamente. No conocíamos la ruta y dizque para evitar los Alpes nos fuimos, después de pasar las ciudades más bonitas de la Toscana, de Florencia, nos bajamos hacia la costa, pues un poco ingenuamente diciendo, no, pues vamos a ir al nivel del mar, sin saber que es un trayecto llenísimo de acantilados de sube y baja y una carretera angostísima. Pues íbamos, yo iba de retaguardia en ese momento, escuché un ruido sordo de un tráiler y volteé. Es decir, a ver, y pues ¿a dónde? Ni modo de irte al vacío. Y entonces la respuesta del trailero vio con la mano diciendo que siguiéramos adelante. A ver, o sea, la sensación fue tan gratificante diciendo, alguien que comprende. O sea, diciendo, pues ni modo que se vayan al vacío. O sea, yo no los puedo rebasar por las curvas y por todo lo demás. Y entonces yo alcanzo a mis compañeros y les digo, en el primer momento que estemos, salgámonos del camino para dejarlo pasar. Claro. Y entonces lo dejamos pasar, le agradecimos el gesto y pues ya lo vimos que siguió subiendo, íbamos por una parte, diríamos, donde los montes de la explotación, sobre todo del mármol, es una parte que se llama el Mar de Carrara. Y entonces, bueno, como diciendo, mira, qué diferente, o sea, ¿qué hubiera ocurrido si nos hubiera tocado, no sé, en Plan de Barrancas o en cualquier otro lado con pues eso? Yo diría lo siguiente, Toño, eso se llama civilización. Sí. Eso es lo que debemos progreso, ¿no? Eso es lo que debemos aspirar. Ese es el progreso. Ese es el progreso. La madurez, diríamos, el sentido común llevado a la vida cotidiana. Y aceptar las cosas como son de la mejor manera y señalar lo que nos parezca mal en buenos términos. Es decir, sin exaltarnos, sin hacerla demasiado de tos, etcétera, etcétera. Y pensar que el otro es Homo sapiens y que yo también aspiro a ser Homo sapiens. Claro, claro. No, pues qué chido sería, ¿no? Que ese fuera nuestro progreso y el progreso que no fuera puentes atirantados, más carretera, más calles y más espacios para su majestad el automotor. A ver, lo último. En abril se viene el Foro Mundial de la Bicicleta en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esto? Bueno, es decir... Foro Mundial. Sí, yo lo que creo es, diríamos que eso es a lo que debemos aspirar. Es decir, a ver, el desarrollismo nos llevó a hacer una suerte de ciudad como Los Ángeles, de vialidades como Los Ángeles, California, aunque región 4, por supuesto. Es decir, y con las consecuencias que ya vemos. A ver, ¿qué es lo que vemos en la Ciudad de México? Hombre, pues las emergencias ambientales, ya no solamente de la Ciudad de México, sino de la megalópolis. Es decir, a ver, hasta Tlaxcala, hasta en toda esa área, diríamos, en condiciones, pues, prácticamente de casi como del fin del mundo, como de apocalipsis. Caóticas. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Pues a bajar eso. A ver, ¿qué es lo que no puede pararse? Pues los que llevan alimentos, los vehículos de emergencia, las cosas esenciales. Y lo otro es que tenemos 2 piernas por las que nos podemos valer y que nos pueden y que las multiplicamos en la bicicleta.
Es decir, finalmente la bicicleta es una extensión de nuestras piernas. Eso. Y así lo ven los alemanes, ¿sabías? Sí. No pueden pasar los niños de kinder a primaria si no dominan el manejo de la bicicleta, porque saben que la cuestión biomecánica es un desarrollo cerebral importantísimo. Uh-huh. Y entonces es una extensión de nuestro cuerpo. Así que pues bienvenido ese foro, esas reuniones donde seguramente se dirán cosas inteligentes y otras que ya sabíamos y que habíamos olvidado. Exacto. Juan José Doñan, muchísimas gracias. Al contrario. Un placer grandísimo que hayas venido este martes de bicicletas. Un ciclista con un sabor muy especial. Hombre, muchas gracias por la hospitalidad. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. Se quedan con el doctor Gilberto Martínez. Chao.